Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque estamos aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al pastor Alan Bruguera con nosotros en el programa de Belquerigma y aquí estamos saludándonos en esta hora y vamos a dejar el lugar con el pastor Alan para que nos cuente algo sobre él. Hola, hola, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta invitación. Esperemos que pueda ser de bendición para sus vidas. Mi nombre es, como ya lo dijo mi querida hermana Bexa, es Alan. Yo soy padre de tres niñas muy hermosas. Estoy casado con Nayeli, se llama así mi esposa, y pues gracias a Dios porque podemos estar aquí compartiendo un poquito de nuestro testimonio con ustedes. Gracias a Dios, Pastor Alan, y que nos haya atendido la invitación a este programa de El Querigma. Aquí está también el hermano Demetrio y vamos a saludar también. ¿Qué tal, hermanos de Belquerigma? Estamos aquí en este lugar, en esta hora, con el pastor Alan. Me gustaría hacer una pregunta, Alan. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Ok, pues yo crecí, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿cómo era? Ok. Bueno, el entorno donde yo crecí en la parte centro de la ciudad. Viví en la Doctores, viví en la Morelos, viví en Iztapalapa, viví en la Valle Gómez. Estábamos cambiándonos mucho de locación y crecí pues en un ambiente de alcohol, de drogas, por medio de la familia, no había llegado el evangelio a la familia, entonces pues mi familia pues practicaba las religiones culturales, ¿no? El catolicismo y todo lo que la gente les recomendara, ellos lo practicaban. Entonces mi vida creció en medio de una familia disfuncional. Wow. Mi padre consumía drogas, consumía alcohol. Ellos se casaron muy jóvenes, entonces pues imagínate, tuvieron a mi hermana a los 16 años, entonces nos tuvieron muy pues sí, jóvenes, ¿no? Eran unos jóvenes. Adolescentes todavía. Adolescentes jóvenes, entonces la verdad, mi entorno familiar en ese ambiente pues fue fuerte, ¿no? Porque pues tú sabes que las drogas y el alcohol te llevan a más cosas, entonces los problemas en casa para unos niños eran muy difíciles, ¿no? Comprender la situación, temor de que mi papá llegara tomado y hiciera algo, ¿no? Entonces pues crecimos con muchos miedos, viendo pues insultos, viendo golpes en casa. Entonces ahí la sufrimos un poquito mi hermana y yo. Tengo una hermana nada más. Entonces pues sufrimos lo que conlleva, ¿no? Las drogas y el alcohol en un hogar. ¿A qué edad consumiste drogas? Yo creo que como a los 12 años, 13 años yo empecé a tener un encuentro con las adicciones. Wow. Ajá, entonces recuerdo que mi primer droga fue la marihuana. Bueno, el alcohol ya lo consumía, ¿no? ¿De qué edad consumías? Yo creo que sí, como unos de 11, 12 años ya empecé a consumir el alcohol. Recuerdo que mi hermana lleva 3, 4 años. Entonces tenía un noviecillo y luego en las fiestas pues ellos tomaban y pues yo también tomaba. Me gustaba acompañarlos porque pues ya llegaba bien borracho y como yo era un adolescente, pues mis papás nunca se iban a imaginar que yo tomaba. Entonces solamente yo llegaba a acostarme y a dormirme y no se daban cuenta que yo llegaba borracho, ¿no? Hasta que un día recuerdo que vivió mi mamá, era como las 12 de la noche y que estábamos en la vecindad y estaban jugando fútbol. Entonces yo me metí a la reta y yo creo que mi mamá vio que me caía mucho algo y dijo, a ver, ven, hay algo raro en ti, ¿no? A ver, sóplame. Ah, tomaste. Y recuerdo que va con mi papá y le dice, oye, mira, Alan tomó. Y mi papá me sóplame y como yo estaba todo dormido de la cara del alcohol, pues me dio unas cachetadas, la verdad ni las sentí. Y a ver tus dedos, hasta fumaste, y me dio otras, entonces así empecé a tener encuentros con el alcohol.
empecé a tener encuentros con la marihuana, con la cocaína, con el activo, y ya, todo lo que... ¿Y por qué los razón americanos. consumías drogas y alcohol? Yo creo que como que es por parte, ¿no? De pertenecer al grupo. Siempre me junté con gente más grande, casi con los de mi edad. Yo nunca conviví, entonces siempre me junté con gente más grande. Entonces el ambiente, las pláticas y todo me hacían el probarlas, ¿no? Porque yo literalmente era un niño, los grandes me llevaban a las fiestas, los grandes me llevaban ahí a donde fueran y pues ellos consumían las drogas y yo empezaba a probarlas. Entonces al principio pues es como, pues para que vean que tú eres más grande, ¿no? Y ya no me di cuenta en qué momento yo me había hecho adicto. Sí, pero me imagino que eso te llevó a las adicciones por algún problema de la familia o qué te llevó a refugiarte. No, fíjate que yo creo que no me refugié como por un problema familiar o algo. Ya después sí, o sea, pero al principio mis encuentros con la droga pues fueron porque estaba ahí en la fiesta, ¿no? Pruébalo, no te va a pasar nada. Entonces, pues tú por permanecer al grupo y también para decir a ver qué sabe, ¿no? Como que esas ganas de conocer qué se siente y todo, empecé a tener ese encuentro con las adicciones. Y ya cuando se hace una adicción en mi vida, pues también ya es un refugio, ¿no? Ya después fue esto un refugio, ya te das cuenta y no lo puedes dejar, o sea, ya te vuelves muy dependiente a las adicciones. Y también es algo muy normal. ¿Por qué? Porque pues yo vi que en mi casa pues mi papá se drogaba, que mis tíos se drogaban, que la familia se drogaba, entonces para nosotros era muy, muy normal, ¿no? O sea, no era tanto... yo recuerdo que cuando mi mamá pues, se entera de que fumo y todo eso, me dice, oye, ¿por qué fumas? Digo, oye, tú también lo haces, ¿no? Y fue como que, pues sí, cierto, ¿no? ¿Con qué autoridad moral le digo que no fume si es algo que aprendes en casa, ¿no? ¿Y cuáles eran tus tipos de amistades con las que tú te refugiabas? Bueno, fíjate que yo, como prácticamente vivimos en el barrio, pues ¿En dónde vivían en ese tiempo? es que mi vida fue así como que en muchos lugares, pero ya vivíamos más del lado de la Morelos, la Río Blanco, ¿En la Ciudad de México? Sí, en Iztapalapa, o sea, como que era Los barrios pesados. Era mi... Sí, ¿no? El barrio, entonces, mi ambiente, por sí, en Iztapalapa eran muchos cholos y muchos raperos, ¿no? Y aquí, Y me imagino que tú querías ser parte de ese grupo, me imagino, ¿no? Sí, me llamaba mucho la atención, Allá eran más cholos y más raperos, y aquí en la ciudad, bueno, aquí de este lado de la Morelos y de la Río Blanco y todo, se llamaban así como los Tepi Fashion. En ese entonces eran, ahorita creo que se llaman chacas, o no sé cómo ya los jóvenes le llamen, ¿no? No recuerdo los términos que usan ahorita los jóvenes, pero en mis tiempos eran los famosos Tepi Fashion. Entonces, pues fui muy influenciado por esas modas en ese tiempo. Y pues todos usaban alcohol, todos usaban drogas, fiesta. Entonces, pues así crecimos nosotros. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo fue que tuviste ese encuentro o cómo fue que conociste a Jesús? Mira, yo conozco de Jesús desde niño. ¿Sí? Yo recuerdo que había una iglesia que se llama Alfa y Omega en Eduardo Molina. Todavía existe esa iglesia, entonces recuerdo que unos familiares llegaron ahí y habían unos eventos que ellos hacían de Samaritans Purs. Entonces recuerdo que regalan las cajitas, entonces regalan juguetes para los niños y mis tíos nos llevaban a mi hermana y a mí. Ahí escuchamos un poquito del evangelio. Mis papás, de ahí mi papá en las adicciones, unos hermanos le decían que hay un ministerio que se llama Alcance Victoria. Llevan a mi papá a la casa de rehabilitación, entonces nosotros conocemos de Cristo de niños. ¿Casa de rehabilitación de qué? ¿De Alcance Victoria? ¿Qué hacen ahí? En Alcance Victoria, creo yo, si no me equivoco, que fue uno de los ministerios que empezó a trabajar con problemas de adicciones aquí en la Ciudad de México, en el Evangelio. Fue un ministerio muy fuerte, yo creo que en los 90 más o menos. El ministerio algo similar de David Wilkerson, ¿no? No conozco a David, no he escuchado de él, pero fue un ministerio que empezó en el Bronx. Entonces, de David Wilkerson. De ellos. Ajá. Entonces creo que el pastor Sony funda Alcance Victoria,
Hay otro muy conocido, creo que es Tony Cruz. Nicky Cruz. Nicky Cruz. Ujú, del Él libro de la funda, cruz y el puñal. ajá, es de la misma pandilla y fundan diferentes ministerios. Creo que ellos son Reto a la Esperanza, creo. Reto a la juventud. No, Reto a la Esperanza, porque Reto a la Juventud es de Asambleas de Dios. Ah, ok. Ajá. Entonces, bueno, Alcance de Victoria llega aquí. Ellos traían un contexto muy diferente al de la Ciudad de México, porque no era la misma problemática. Pues ellos estaban en la frontera, mucho cholo, y entonces llegan a la Ciudad de México y era un contexto muy diferente, pero fueron de mucha bendición. Ahí llega mi papá, conocen del Evangelio, entonces ahí fue cuando nosotros tuvimos como que nuestro primer encuentro con el Evangelio. Yo en mi adolescencia y todo ya no pisé la iglesia. ¿Qué pasó? Ya no... ¿Qué te hizo alejarte de la iglesia? De la iglesia, ok. Mira, en Alcance de Victoria, aunque fue un ministerio muy bueno en la parte de evangelismo, en la zona urbana, gente de mucha necesidad en temas de drogas y alcohol. No sé si fue solamente en Alcance de Victoria, fue en el evangelio en general. No había tanto discipulado familiar, no había tanto pastorado, sino que era de que tú ya estás listo, llevas un año y ya a abrir una iglesia, abrir una iglesia. Entonces yo creo que mis papás eran muy jóvenes cuando ellos, sale mi papá del centro de rehabilitación a pastorear una iglesia. Un año rehabilitado, en un año sale a pastorear una iglesia muy pronto. Entonces creo que no habían tenido un pastorado en su matrimonio, en la familia. Una restauración también. Una restauración, a lo mejor todavía faltaba una restauración. Y tú sabes que para abrir una iglesia pues tienes que tener también los dones del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Y entonces creo que fue muy apresurado, fue muy prematuro el llamado que ellos ya estaban ejerciendo, que tal vez era el llamado, pero no era el tiempo. Entonces se fractura la iglesia, el matrimonio de mis papás, ellos se separan. Entonces nosotros ya no quisimos, estábamos dolidos con la iglesia, estábamos dolidos con el ministerio, y también nosotros nos dolimos con Dios, ¿no? Digo nosotros, mi hermana y yo. Entonces nosotros en la adolescencia y en la juventud no quisimos saber nada de la iglesia, no quisimos saber nada de la iglesia, y prácticamente pues fuimos muy absorbidos por el mundo, ¿no? Por los amigos, la influencia de la colonia. Todo eso que pasó, me imagino, en el entorno familiar y con la iglesia y todo eso hizo que ustedes se alejaran de Dios, me imagino, ¿no? Sí, nos alejamos de Dios y literalmente no volvimos a pisar alguna iglesia. No volvimos a pisar una iglesia. Algo muy, muy bonito de esto es porque sí se nos quedó marcado. O sea, porque a pesar de que estuvimos en el mundo, yo con las malas amistades, empiezo a vender droga. Wow. Empiezo a vender droga y me metí mucho Wow. en la droga. Entonces ya cuando me metí mucho, pues empecé a ver que mucha gente creía en la muerte, en la santería y muchas cosas así, ¿no? Yo recuerdo que llegué un día a la casa de un amigo y estaban escarbando y había gente y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Yo pensé que era un trabajo de albañilería. Estamos metiendo un cráneo. ¿Qué? ¿No? Estaba cabeza humana. Entonces, y algo en mi corazón nunca me llevó a inclinarme a nada, a creer en algo. O sea, me invitaban mucho y todo, pero no, o sea, en mi corazón yo sabía que solamente había... Sí, no, todos se adoraban a la muerte, hacían sus cosas, ¿no? Y yo no, o sea, en mi corazón yo sabía que solamente había un Dios. ¿A qué edad más o menos fuiste expuesto al Evangelio con Samaritan? Yo creo que yo tenía como unos 7 años, 6 años. Y cuando empiezas a ser invitado para adorar a la muerte, ¿cuántos años tenías? Yo creo que ya tenía unos 17 años. Ya han pasado 10 años. Ya han pasado unos años. Y el Evangelio de Samaritan que es evangelismo a los niños, adolescentes, quedó grabado en el corazón de un niño, hermanos. Eso quiere decir que a veces los maestros de niños se desaniman, se desesperan, porque pueden decir, hemos estado evangelizando y luego llega el tiempo de discipulado para los niños, también la gran aventura, un tiempo de discipulado después de entregar las cajitas de la Fundación Billy Graham, que es el que trae este proyecto de alcance para niños. Pero vean ustedes el testimonio, hermanos, de que un niño de ¿cuántos años? De aproximadamente 7 años. 7 años, hermanos, 7 años que nosotros podríamos pensar
que es un niño que anda por ahí corriendo, jugando, que qué se le va a quedar. Dicen los que estudian, ¿verdad?, el desarrollo humano, que cuando el niño tiene 3 años, ellos ya empiezan a grabar en su memoria eventos que pueden recordar más adelante. Imagínese usted que es maestro de niños, que tal vez se ha desesperado ya de decir, pues, ¿qué se le puede quedar a un niño de 3 años, 4 años? Mire, un niño de 7 años escuchó el Evangelio. ¿Y a qué edad empiezas a tener esto de las drogas y que ya empiezas a acercarle a la gente este producto? Más o menos, ¿cuántos años tenía? Tengo como unos 17, y algo muy importante que dijiste, hermana Bersa, es que no solamente a los maestros de niños, a los pastores, a los mismos congregantes, porque nosotros a veces hacemos un proyecto en la iglesia y nos da miedo invitar a nuestros familiares, nos da miedo invitar a los vecinos, pero no sabemos que a lo mejor ese niño es el futuro pastor, es el futuro evangelista, ¿no? Es el futuro maestro, y que tú puedes ser un instrumento para que llegue el evangelio a esa persona, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos miedo de hacer esos eventos porque pensamos que no hay un fruto. Ajá. Porque nosotros queremos ver lo que ya el domingo que viene lleguen otra vez todos, pero yo puedo comprenderlo en mi testimonio, que esa palabra, como dice en la Biblia, no regresa vacía, ¿no? La semilla dio el fruto a su tiempo, y Dios llegó a rescatarme, ¿no? A rescatarme en algún momento. Entonces, inclusive el Ministerio de Alcance Victoria, ¿no? La verdad que si algunos hermanos o en algunas iglesias o algunos ministerios están trabajando y ven que no hay frutos, pero pues al final del tiempo pues sí hay frutos, ¿no? Sí. Eso nos motiva a no desanimarnos, a continuar trabajando, porque pues el Espíritu Santo, a través de la palabra que ellos siguen usando en los ministerios para restaurar gente que se ha alejado o que viene saliendo, los que están metidos en los vicios, ¿no? Sí, y creo que el libro de los Hechos es muy claro, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que le da crecimiento es Dios, ¿no? Sí. Entonces nosotros predicamos, nosotros enseñamos, y en algún momento Dios es el que va a dar el crecimiento a esas personas en el momento que Él quiera. Imagínate, a los 7 años, él recibe esta clase de evangelismo de Samaritan, pues, ¿no? Con las cajitas, que los niños se les hace atractivo, sí, ¿no? Que sí, los regalos, y en un lugar, ¿verdad?, donde se vive violencia, se viven insultos, donde a lo mejor no te acercan ni siquiera un carrito para hacerte feliz, ¿no? Porque pues lo que se requiere en ese momento es consumir el activo, ¿no? Lo que requiere tu cuerpo. Entonces no va a haber algún regalo, ¿no?, para los niños en un día del niño, en un cumpleaños, o si tenías ese tipo de celebraciones en tu casa. Sí, hasta eso sí. Pero bueno, a lo mejor ahorita lo podemos entender que es algo espiritual, pero sí se vive algo muy diferente. O sea, el salir de mi casa, del ambiente de mi casa, ir a una iglesia, y ahora entiendo que es la presencia de Dios, ¿no? Pero es algo que yo sentía de niño que había muy diferente en ese lugar. ¿Y sentías que Dios te amaba? Tú, en esa edad, con lo que tú veías, lo que ocurría con tus padres, ¿tú sentías que Dios te amaba? Sí, empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Una vez escuchando el Evangelio, pero antes de escuchar el Evangelio, ¿tú sentías que Dios te amaba? Antes de escuchar el Evangelio, como crecimos con la religión tradicional, pues sí nos hablan de Dios, ¿no? Pero no como un Dios cercano. Entonces cuando nosotros empezamos a escuchar que podíamos hablar con Dios, que Dios podía hablar en nuestras vidas, sí tuve una experiencia de niño. Sí tuve una experiencia de niño, y fíjate que eso me hacía en mi adolescencia o mi juventud, en mi necesidad de no querer creer en Dios. Esos pensamientos venían, porque yo recuerdo que de niño empezaba a tener como, ahorita yo sé que es una opresión, pero había manifestaciones sobrenaturales en mi casa cuando yo era un niño. Entonces, cuando empezaban a tocarme la cabeza, o empezaban a aventar mis gorras o cosas así en el cuarto, yo un niño, tal vez las 6, 7 de la mañana, empezaba a sonar un arpa. Entonces ya se tranquilizaba todo, y como yo me quedaba paralizado del miedo, cuando empezaba a sonar el arpa y todo se tranquilizaba, ya después podía correr al cuarto de mis papás a decirles lo que estaba pasando. Ellos no me creían, ¿no? Ellos no me creían. Entonces yo empecé a tener esos encuentros. Ahora entiendo que era Dios, ¿no?
el que a pesar de todo, él como que estaba manifestando en mi vida. Un día yo sentí una mirada muy especial de arriba y miraba hacia arriba y sabía que era Dios, sabía que Él me estaba mirando. Yo era un niño, Wow. solo que era un niño, pero yo sabía que era Él, o sea, era una ¿Cómo a qué presencia edad? muy hermosa. Yo creo que ahí ya tenía como unos 8 o 9 años. Y yo recuerdo que igual me vuelven a invitar a la iglesia hasta el tiempo de la alabanza, siento una mirada así de arriba, como que llenaba todo y miro hacia arriba y yo sabía que era Dios. Entonces ya en mi juventud, que en mi necedad, te digo, de no creer en Dios y eso, yo recordaba, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? O sea, no podía dudar, no, ¿cómo te puedo explicar? Sabía lo que había experimentado, ¿sí me explico? O sea, no lo podía olvidar. No lo podía Ese olvidar, encuentro venía a mi, con a la mi vida. presencia de Dios. Entonces me doy cuenta que me empiezo a meter en problemas grandes en mi juventud, ¿no? Yo recuerdo que cuando empieza la necesidad económica, pues uno como joven quieres tener dinero y todo, ¿no? Yo recuerdo que llega un amigo y dice, oye, están contratando sicarios en Morelia. Dice, por cada persona que mate son 3,000 pesos, ¿no? Yo dije, no, pues imagínate, al día, ¿no? Yo estaba viendo mis cuentas, ¿no? Entonces mi amigo, yo me voy a ir, y yo dije, no, pues yo también voy a ir un rato, ¿no? Y venía a mi mente, o sea, ahora entiendo que es el Espíritu Santo, y me venía a mi mente el infierno. O sea, no miedo de que me mataran, no miedo de que me agarraran, sino en mi mente venía el infierno. Ahora sé que es el Espíritu Santo que venía a mi vida de esa manera. Y me imagino que esos recuerdos que llevaban a tu mente como que hizo que te detuvieras a no ir a ese lugar que te habían hecho. Sí, porque venía ese pensamiento, era muy fuerte en mi mente. El Espíritu Santo de Ahora Dios sé que es el Espíritu obrando. de Dios, entonces sí puedo yo ver que a pesar de que no iba a la iglesia, a pesar de que no buscaba a Dios, el Espíritu Santo todo el tiempo estuvo conmigo, ¿no? Es algo bien hermoso porque también lo tiene que experimentar la gente, aunque ustedes no busquen de Dios, aunque ustedes no estén yendo a una iglesia, Dios está orando en este momento en tu vida. ¿Y tú tienes, en ese tiempo recuerdas si tenías familiares cristianos? Sí tenía familiares ya en Cristo, tenía una familia, los mismos que nos habían invitado, los de Samaritans, ellos seguían en el Evangelio. Ya Ajá. tenías familiares cristianos y tú no sabes, nunca les has preguntado si ellos oraban por ti. Sí, ¿Por tu familia? yo creo que en peticiones en la iglesia, fíjate que un día ya llegamos ya como cristianos, mi esposa y yo, y llegamos a su iglesia, nos invitaron a una reunión de oración, fuimos, y la iglesia le dijo a mi esposa, nos imaginamos ver a todos, pero nunca nos imaginamos ver a Alan en este lugar, porque yo recuerdo que muchas veces mi familia, la que era cristiana, llevaba varios de la iglesia a casa de la bisabuela, se juntaban como que en casa de mi bisabuela llegaban todos, y pues yo me acuerdo que en casa de mi bisabuela había una litera que no ocupaban, yo la tenía llena de armas, puras armas largas, cuernos de chivo, musbe, escopetas. Entonces ellos llegaban y pues sabían que me dedicaba a algo, ¿no? Entonces le dijeron a mi esposa, nunca nos imaginamos que él llegara a la iglesia. Entonces yo sé que en algún momento ellos intercedieron por mí, ¿no? Ahí vemos, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Como cristianos que somos partidarios de la oración, no debemos de olvidar que la oración del justo puede mucho. Nosotros podemos interceder, podemos orar, el tiempo Kairos es de Dios, nosotros estamos en el tiempo normal, ¿verdad? De este mundo, el tiempo Cronos llamado, ¿no? Entonces, podemos, ¿verdad? Desesperarnos y decir, Señor, pero yo tiene años que te he estado pidiendo, clamando por este familiar, es que parece que tú no vas a hacer nada. A lo mejor usted está pasando con un problema, una necesidad con un familiar que está en las adicciones, que está en la delincuencia, que está haciendo cosas que a Dios no le agradan y que está atentando contra su propia vida. Porque cuando nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan, hacemos cosas que la Biblia dice que son caminos de muerte, nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que podemos buscar otro tipo de cosas para cubrirnos, para que nos cuide, nos guarde, nos dé seguridad de que si alguien nos persigue no nos mate y que las cosas que se adoran al día de hoy, ¿verdad?, nos puedan librar. Nada nos va a poder librar como la presencia de Dios. Así que yo le animo, hermano, a que usted no se desanime, siga orando, siga intercediendo por este familiar que usted tenga y diga, no, nadie va a poder sacarlo de ahí, nadie va a poder hacer nada, no, nadie, terrenalmente yo quiero decirle que nadie puede hacerlo,
pero Dios sí puede hacerlo, eso se lo garantizo, así que no deje de orar. Y cuando tienes, Pastor Alan, eh, esta, este, esta vida de que ya usas armas y eres expuesto a me imagino que a cosas muy, muy fuertes, ¿tú pensabas en Dios en algún momento? Bueno, fíjate que cuando empiezo ya a meterme a un, pues ya las cosas eran muy, muy distintas, ¿no? Ya no solamente vendía droga en la esquina con los amigos, sino nos metemos ya de lleno a lo que es una organización. Entonces, pues como joven yo disfrutaba de muchas cosas, ¿no? Pues yo tenía aproximadamente a lo mejor 19 años cuando empiezo a trabajar en el. Y para mí me abrió un mundo nuevo, o sea, yo no conocía ese mundo, ¿no? Y como un joven, el estar con jugadores de la selección mexicana, con jugadores de la América, pues la verdad, mujeres, dinero y todo, en un momento no le pedía mucho a Dios. Sí. La verdad, no buscaba. Yo pensé que mi vida estaba cumpliendo mis sueños, ¿no? Pensabas que lo Cumpliendo tenías mis todo, sueños, ¿no? ya lo estaba teniendo todo, ¿no? Con la persona que trabajaba, yo tengo bueno, no sé cómo lo pueda llamar ahorita, pero en ese momento yo lo sentía que era la fortuna de conocer al bueno, o sea, el que era el bueno, ¿no? Y fue algo muy chistoso porque yo recuerdo que yo estaba ahí, en un lugar donde estaba viviendo, inauguran un lugar de cervezas, entonces, llegaron ahí de otras colonias y yo como un perro, ¿no? Que marca su territorio, ¿cómo van a venir aquí a hacer de las suyas? Y le digo a mis amigos, vénganse ya, sacamos unas pistolas y dijimos, vamos a ir a correrlos, ¿no? Para que aquí no hagan de las suyas. Entonces pasa un carro, un convertible, me acuerdo que era el Transformers, un carro convertible, venía una persona, unas cadenas de oro. Entonces yo llego a ofender a los de las micheladas porque estaban haciendo como que escándalo ahí en mi calle y ellos empiezan a ofender al chavo del carro. Entonces se dio todo porque cuando yo empiezo a insultarlos, él piensa que yo lo estoy defendiendo a él. Entonces, pues sí, ¿no? Prácticamente se vio así, saca de su mariconera un fajo de billetes y me dice, ten, ¿no? Empieza a hacer como plática conmigo, como a los 5 minutos llegan un montón de carros, Mercedes y de todo, y sacando armas a los que lo estaban ofendiendo, pero digo, no, él ya me hizo un paro, ¿no? Y yo estaba, te digo, muy joven, entonces él, empieza a buscarme, empieza así a buscar, y me decía, ¿a qué te dedicas? Y yo no entendía, yo sabía que algo se dedicaba, pero no me decía, ¿no? Te invito a comer, y así me trajo como unos dos meses, hasta que recuerdo en ese tiempo, cambió el sexenio a Peña Nieto, entonces recuerdo que me lleva a comer, ese fue mi primer trabajo donde vi a qué se dedicaba, me lleva a comer aquí por Calzada de Misterios, y llegan unas personas y eran los del. Entonces, como estaba Peña Nieto agarrando el control, no dejaban pasar droga. Y él tenía aquí en la Ciudad de México bastante. Entonces me dice, oye, ¿sabes contar? Y le digo, sí. Yo no sabía en qué problema me había metido. Me dice, vas a ir a una camioneta y te van a dar un dinero. Eran puros dólares. Yo nunca había visto los de $1, ¿no? Los que traemos en la cartera siempre. Pero nunca había visto tantos dólares. Y la verdad, yo hice como que contaba, pero no, yo había perdido los números. Gracias a Dios me dieron todo bien, ¿no? No faltó nada. Entonces, pues para un joven eso era como que muy atractivo. Yo pensé que mi vida estaba siendo realizada. La cosmovisión de la colonia es así, ¿no? Llegar a ser alguien, la fama, el poder, las mujeres. Con mucho dinero, pues él contrataba a su mundo y a su empresa, como se le llamaba, a cuidarlo. O sea, yo me dedico prácticamente, como era muy atrevido, era muy joven, era muy atrevido. Entonces yo me gano el puesto de cuidarlo, entonces, a él. Entonces prácticamente yo andaba con él todo el tiempo y pues salíamos con muchos, con muchos grupos y pues yo disfrutaba, o sea, iba a trabajar, a cuidarlo, pero pues yo disfrutaba de los conciertos, de ¿no? todo. Los eventos. Sí, entonces la verdad yo yo no buscaba de Dios, no pensaba en Dios en ese momento. Algo sí detectaba, fíjate que a pesar de que eran unas fiestas,
pues buenas, ¿no? Ujú. Eran fiestas muy buenas. Llegaba en la madrugada a mi casa y me ponía a llorar. Yo no entendía por qué. Sí, pues había un vacío. Había un vacío en mi corazón y lloraba y decía, pero también que me la pasé, pues esto era lo que yo quería y lloraba en la madrugada. Entonces ya llegó un momento donde, te digo, ya estaba un poquito más grande, se muere un familiar, la abuela de un familiar de que iban Alfa y Omega, y entonces digo, voy a ir al velorio. Y fue igual en esa misma iglesia. Entonces yo recuerdo que llego y era un velorio, pero yo fui por mi familiar, ¿no? Sí, Que era sí, su sí. abuela. Y sentí algo muy bonito. Y ahí me imagino que en ese velorio era, lo estaban, este, el pastor o la iglesia, me Estaba imagino. la iglesia y a pesar de que era un velorio sentí algo muy bonito y dije, ya voy a regresar. Sentí algo muy bien en ese lugar, a pesar de que era un velorio. Ahora entiendo que estaba la presencia del Espíritu Sí, Santo, Así ¿no? es. Bueno, la presencia del Espíritu Santo está en todos lados, pero entendí que estaba su gloria ahí, que estaba la manifestación de su gloria en su pueblo, que estaba ahí clamando, adorando, aunque era un velorio, veía el gozo de la familia que tenían una esperanza de que la iban a ver, ¿no? Vida Un eterna. poco en la vida eterna. Ya recuerdo que salí de ahí de la iglesia y todavía me prendí un cigarro de marihuana y se me olvidó y ya no volví a ir. Ese día que fuiste al velorio de los familiares que estaban asistiendo a la iglesia de Alma de Omega, dices, ¿no? Ujú. Entonces me imagino que eso te hizo reaccionar y dejar ese tipo de ambientes, de drogas, No, ¿no? solamente fue en ese momento que sentí algo bonito. Y después continuaste haciendo. Yo seguí continuando con lo mismo. Cuando yo empiezo ya como a buscar ya de Dios, ya Ajá. de clamar, nadie me invita a la iglesia ni nada, se cuenta que yo empiezo a experimentar, como algo me atormentaba. Entonces me doy cuenta que yo estoy dormido y alguien me levanta, literalmente alguien me levanta. Yo estoy dormido y empiezo a ver mi cuarto, que de todas las paredes se empiezan a llenar de cucarachas, pero, o sea, plagas, plagas, plagas. Entonces en ese momento alguien me levanta. Entonces cuando abro mis ojos ya del sueño, veo un demonio. Pero yo no me metía nada, o sea, no, No yo te drogabas no. ya. En ese Sí, sí me momento. drogaba, pero no estaba drogado, o sea, ya estaba durmiendo. Aunque con las personas que tú convivías y trabajabas, me imagino que practicabas Pues todo ellos eso, practican esas pero cosas, tú yo no me no. involucraba, no, en eso yo no me involucraba. Me imagino que toda esa parte espiritual, porque es espiritual, te empezaban a atormentar a Me ti. empezaron a atormentar, entonces yo recuerdo que ya lo empiezo a ver y me asusto, y ya estaba con mi esposa, Ah, ¿estaba casado? ya estaba con ella, ajá, estaba con ella y recuerdo que la jalé de los pelos para levantarla del miedo, o sea, yo quería que ella viera lo que yo estaba mirando, pero mi reacción, como era un susto Sí. muy fuerte, yo la agarré del pelo, mira, 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 y él estaba ¿cómo se llama? Terminando la cama, estaba él parado, mirándome. A ti. Ajá, me estaba Pero parando. me imagino que tu esposa no veía nada, ¿sí? No, ella no quiso abrir los ojos. Ella no quiso abrir ¿Y los después qué ojos. te dijo? ¿O qué te dijo en ese momento? ¿Ella o...? Ajá, ella. No, nada, o sea, ella se quedó también así, no Igual quiso no. ver. En ese momento sí me acordé de Dios y como que empecé a orar, ¿no? ¿Y el demonio a ti qué te decía en ese momento? No me dijo nada, solamente me miraba. Pero Recuerdo qué. mucho cómo era, porque recuerdo que, o sea, estaba todo oscuro, entonces él brillaba. Entonces, yo creo que de altura sí tenía más de 2 metros. Recuerdo que tenía yo le veía esta parte muy, muy ancha y su pelo era así como de serpientes. Ajá, lo vi así y se empezó a desvanecer, y ya no lo vi. Pero ya de ahí empecé a tener muchas, así manifestaciones. Ya a unos días llego y nadie estaba llorando. Y dije, algo me encontró, ¿no? En el teléfono o algo. Eso fue estaba llorando así. Estabas híjole, imaginando eso, ¿qué ¿no? hice, no? Y me dice, no, ¿qué crees que estaba en la casa? Y me empezaron a apagar la luz. Y le digo, no, ¿cómo crees? Y ya, éramos bien groseros. Entonces ya llegamos y ya empieza a decir grosería, no me van a espantar, y que nos empiezan a apagar la luz y que se sale corriendo. Yo vine, oye, ¿por qué me dejaste solo? Yo era bien miedoso, yo no me podía bañar con los ojos cerrados, era muy miedoso. A pesar de que estabas en un ambiente muy Sí, no, fuerte. sí, no, pero era muy miedoso. Entonces ahí empiezo a pasar ya como que, ahora lo puedo ¿Cómo entender que cuántos son años tenías tormentos. en ese tiempo? Ya tenía yo creo que unos 21 o 22 años. Sí, ya pasó. Ajá, Ya habían entonces... pasado Oye, 5 años. y cuéntanos,
¿Y tu esposa sabía de lo que te dedicabas? ¿Qué te decía ella? Ella ya supo cuando ya vivíamos juntos. Ah, pero al principio no Cuando sabía. éramos novios, no. ¿Y cuando ya vivían juntos, qué te decía? Pues que ya viene de un ambiente muy distinto al mío. Mi esposa era como que más familiar, no estaba en un ambiente Tan pesado como tú. pesado. Entonces ella todo, la fiesta y todo lo empieza a experimentar conmigo. Entonces, Entonces tú como que la arrastras a ese tipo de ambiente. no, nunca ella se involucró en el No, no se ambiente. involucró. No, ella nunca se drogó, nunca Ah, qué estuvo bueno. participando con nosotros. No, hasta eso yo siempre, no me hubiera gustado que ella se drogara ni nada. ¿Y tus padres en ese tiempo dónde estaban cuando tú empezaste Mis a... padres estaban separados. Ajá, entonces mi mamá estaba viviendo en Iztapalapa, mi papá sí vivía más de este lado del centro. Entonces, pero fíjate que yo, a pesar de que fui drogadito y todo, nunca les di molestias a mi familia. Yo recuerdo que ya un día que me agarraron ya de grande, era novio de Naye, Te yo agarró. era muy celoso. ¿Quién te agarró? Me agarró la policía. Yo era muy No, celoso, entonces en la droga yo pensaba que ella se salía en las noches con alguien. Yo creo que agarro una pistola y que me voy ahí en la madrugada, ahí afuera de su casa. Y dije, ahorita que vea, lo voy a matar, ¿no? A quien sea. Y yo traía la pistola aquí en la bolsa, traía una 25, pues son unas pistolas muy chiquitas, ¿no? Y en eso roban ahí en un Oxxo muy cerca de su casa y empieza la persecución. Y como yo estaba ahí, ¿quién va a estar en la madrugada? Me revisaron y, Encontraron la que me encuentran la pistola. ¿Qué haces aquí? No, pues casa de mi novia. Ah, le ibas a matar. Ya me venían ahí los policías también haciéndome bullying. Y ya me llevaron a un lugar, pero era delito federal en ese entonces, no sé si sigue siendo delito federal un arma, y me llevaron arriba del reclusorio norte. Entonces yo me acuerdo que le hablé a mi mamá y, oye mamá, ¿qué crees que me agarraron con un arma? Y mamá me dice, ¿a quién mataste? Bien asustada. No, solo me agarraron con un arma. Ya después le hablo a mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues no tengo cara de malo yo, no tengo cara de malo, entonces sí ahí con el general, no, es que me la metieron, yo no traía nada, yo soy niño bueno, ¿no? Y todo. Y ellos, los policías, primero me llevaron los policías, luego los judiciales, y los judiciales son los que me llevan a la federal. Estuvieron jugando mucho con la pistola y la descompusieron. Entonces el federal decía, oye, es que mira, si alguien te quiere hacer una maldad, te mete droga, pero ¿quién va a gastar más de 3,500 pesos por hacerte una maldad? O sea, no. Entonces le dice a su otro compañero, ¿sirve la pistola? Y no sirve. Y dice, yo creo que sí. Y yo escuché que le dijo, oye, o el güero se hace muy tonto o sí le creo. Y dije, sí le creo. Y entonces ya, me tuvieron ahí, hasta me invitaron refresco y todo. Y me dice, no, es que allá sí te van a hacer algo allá adentro. Entonces, si ya en el otro turno, pues no te vamos a poder tener aquí con nosotros, ¿no? Y ya llegó me dejaron hablar a mi familia, ya que se traigan 10,000 pesos y ya la renta. Es que en mi cajón tengo tanto dinero. Le digo, tráetelos. Mi papá llegó al otro día y sí me metieron. Y yo ahí estaba con mi cara de, bueno, ya cuando me metieron, pues puse la de malo, ¿no? Porque ya sabía lo que Sí, esperaba, ¿no? lo que me tocaba, pero no, todo bien. Ya llegó mi papá el otro día entonces nunca les di así como que muchos problemas, o sea, siempre fui muy independiente. De hecho, hasta me fui a vivir solo. En ese tiempo, entonces nunca les di problemas a mis papás. En la preocupación, pues sí, ¿no? En la preocupación, pues sí, o sea, porque también desde antes ya había estado en el tutelar. En ese momento, pues sí, los doctores de ahí del tutelar me decían, oye, tu mamá siempre está aquí afuera, todos los días viene, no se va. Entonces yo tenía en el tutelar, cuando estuve en el tutelar tenía como 14 años, 15 años en el tutelar de menores. Muy joven. Sí, estaba muy niño, es un adolescente, iba en segundo de secundaria, creo. Entonces yo creo que la angustia sí fue mucho, pero así de problemas, no. ¿Y ahí cómo crees tú que empezó a obrar el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Bueno, yo creo O que más bien, ¿qué te hizo a que tú volvieras nuevamente? ya tener un encuentro Ajá. con Dios. Fíjate que empiezo ya a experimentar ahora entiendo que es un tormento, ¿no? Empiezo a experimentar el ser atormentado. Venían a mis pensamientos cosas muy feas. Entonces empiezo a tener como que me siento perseguido por todos, como que todos me quieren atacar. Entonces yo recuerdo que en las redes sociales apenas empezaba el Facebook, apenas empezaba. Unas personas hicieron un comentario y yo pensé que era para mí. Dije, no los voy a ir a matar.
Entonces recuerdo que saco un revólver, un calibre 32, saco a mis perros y fui a buscar al chavo a su casa y no lo encontré. Pero él luego andaba mucho con un mecánico. Ahí se contaban con el mecánico, iban muchos. Dije, le voy a pedir su teléfono al mecánico y lo voy a poner y lo voy a matar. Y ahí estaba. Cuando le voy a pedir el teléfono al mecánico, ahí estaba. Entonces cuenta que yo agarro la pistola, él estaba del lado del conductor, él traía un taxi. Apagado estaba porque estaba platicando ahí. Entonces yo llego, le pongo la pistola en la cara y le pido dos que tres cosas con groserías y le empiezo a disparar. Estaba su cachete y yo le empiezo a disparar a una distancia tal vez de 5 centímetros. Empiezo a disparar y no lo pude matar. Recuerdo que le doy unos cachazos y me voy a mi casa y empiezo a ofender a mi esposa. Le digo, le quitaste las balas a mi pistola, ahorita van a pensar que yo era de mentiritas. Y me dice, no, yo nunca agarré tu pistola y nada. Entonces empieza a contar toda su familia y van a mi casa a tocarme, sus tías, sus hermanas. Oye, Adán, él nunca te ha hecho nada, ¿por qué lo quisiste matar? Y todo. Y no, él sabe lo que hizo y yo estaba dentro de mi casa. Y abajo hay un local y una de sus tías tiene una lavandería. Entonces sí nos llevamos bien. No, es que él no te hizo nada, él quiere hablar contigo porque de verdad que nunca se ha metido contigo. Y ya recuerdo que le decía, a ver, ven. Me decía, no, a ver, levántate tu playera. Pensaba que estaba armado. Ya me levanto, no, es que yo te lo pregunto que yo nunca comenté nada de ti ni nada. Y él traía las balas. O sea, que sí traía la pistola, las balas y las balas habían salido y ya dice que cayeron adentro del carro. Sí, fue un milagro. Sí. Pero yo recuerdo mucho que en ese momento que yo decía, en la persona para el que trabajaba, él tenía una palabra y decía, yo soy Dios y si yo quiero le quito la vida a alguien. Entonces ese era mi pensamiento también, ¿no? Yo soy Dios y si yo quiero le quito la vida a nadie. Entonces cuando yo lo estoy disparando, ahora yo recuerdo mucho que en mis pensamientos vino, tú no eres Dios y si yo quiero no le quitas la vida a nadie. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que me estaba dando una lección que nada puedes hacer si no es porque Dios lo permite, ¿no? Entonces de ahí yo empiezo a hacer muchas cosas malas, o sea, empiezo a tener pensamientos muy, muy feos de matar a las personas, ¿no? Y no solamente a lo mejor ya de disparos, sino de maneras muy, muy, muy feas, ¿no? Entonces me empiezo a meter en problemas, muchos problemas. Yo recuerdo que voy a buscar a un amigo y él era santero, tenía todos sus santos, todas sus cosas. Y ya empezamos a fumar marihuana ahí donde tenía todos sus santos y empieza a llover muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y empiezan a venir pensamientos a mi mente y decían, yo estoy permitiendo esa lluvia para que tú te salgas porque te van a matar. Sí me empiezan así. ¿Tú escuchaste? En mis pensamientos, la lluvia era muy fuerte. Entonces yo le hablo a Nayeli, era un bebé, mi hija la grande. Y le digo, oye, ¿sabes qué, Nayeli? Me van a matar. Entonces, ¿sabes qué? Salte con la bebé y nos vamos ahí. Entonces ya pasamos en un carro y nos fuimos dirección hacia Iztapalapa, agarramos rumbo hacia Iztapalapa. Entonces ya me empezaron a atormentar mucho. Entonces llego por el panteón, tuvimos que pasar un panteón y me empiezan a atormentar más. Entonces cuando ya llegamos a escondernos a unas unidades, yo recuerdo que en una puerta había un letrero y las letras me llamó mucho la atención porque eran fuego. Entonces me acerqué y decía, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero tú no caerás. Yo no sabía que era el Salmo 91, pero sí sabía que era Dios. O sea, sí sabía que era Dios. Dios ahí hablando también. O sea, yo sabía que era Dios porque yo tenía miedo que ya me mataran. Entonces decía, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero tú no caerás. Entonces les digo, oye, llévenme a una iglesia. Y pues era un día ya en la tarde. Y pues no había ni una iglesia abierta. Lo único que estaba abierto era el Pare de Sufrir, la catedral que está ahí en Iztapalapa. Y ya me llevaron ahí. La verdad, no escuché lo que decía la persona que estaba hablando. Yo solamente me metí con Dios porque sabía que Él me había hablado en ese momento. Sentí una paz que nunca había experimentado. Llevaba 3 días sin dormir. Descansé. Yo recuerdo que al otro día esas mismas personas de la casa les digo que si me prestan una Biblia. Y pues me comí la Biblia todo el día. No comí. Desde temprano que me levanté hasta la noche estuve leyendo la Biblia así 1, 2, 3 días. Entonces yo recuerdo que me veo en el espejo y me gustaban mucho los aretes. Y me veo en el espejo y dije, no, no soy yo. Me empecé a quitar los aretes. Me gustaba mucho, te digo, la marihuana, fumar y todo. Y
no fui dejándolo poco a poco, nadie me dijo que no tenía que fumar, nadie me dijo que me tenía que vestir de otra forma. Dios en mi corazón me dijo que yo era una persona nueva. Entonces así yo conozco de Dios y hablo con mi papá. Entonces me imagino que tú tuviste ese encuentro con Dios cuando empezaste a leer la Biblia, ¿no? En el momento de las letras yo siento que fue mi encuentro con Dios. O sea, porque sí sabía que era Dios. O sea, no estaba pensando si era una visión, si era la droga. O sea, yo sabía que era Dios. O sea, yo y tuve fe en ese momento de que tú existes. Sí. Porque yo días atrás le había dicho, mira, yo quisiera creer en ti, nunca te he visto, nunca te he escuchado, nunca te has revelado, no sé si sea un mito que tú existas. Ajá. La verdad, quisiera que existieras porque sí te necesito, pero pues nunca te he visto, ¿no? Nunca te he escuchado. Entonces Cuando tú viste esas letras ahí escritas, yo sabía que sí existía eso Dios. Ahí impactó sabía tu que era corazón, Dios. ¿no? O sea, ya no era como que dudaba si existiera, ¿no? O sea, yo sabía que Dios era real. O sea, en ese momento fue una fe genuina que yo sabía que era Dios real. Entonces, haz de cuenta que me empiezo a leer la Biblia, empiezo a experimentar la presencia de Dios en mi vida y de ahí me entregué a Cristo. Y ahí empezó tu relación con Cristo. Ahí empieza mi relación con Cristo. Entonces Naye se da cuenta que hubo un cambio en mí, o sea, un cambio muy tremendo. Entonces ella se convierte por mi cambio. En ese momento Naye empieza a seguirme, le hablo a mi papá, le digo lo que estoy experimentando. Me dice, pues regresa a la iglesia donde ya conociste, ¿no? Entonces ya llegamos a la iglesia, y mi vida cambió, Pasamos un proceso muy difícil porque pues, estaba acostumbrado a comprarme lo que yo quería, estaba acostumbrado a muchas cosas y entonces empezamos a experimentar la escasez, todo, ¿no? Yo recuerdo que ya no podía regresar a donde estábamos viviendo porque ya me querían matar, ya estaban pagando. Me da pena, ¿no? Pagaban 15,000 pesos, pagaban por otros más y por mí bien poquito. Tremendos ellos. Yo ya no podía regresar ahí, no sabía hacer nada porque nada me dedicaba a las drogas. Entonces fue un momento complicado, ¿no? El no tener experiencia en un trabajo, no tener un oficio, muchas cosas fue un momento. Entonces me empiezo a sentir tentado por el diablo, ¿no? Porque recuerdo que yo según había aventado mis teléfonos y me dice, Nay, oye, ¿qué crees que el más nuevo yo lo recuperé? ¿No te enojas? Digo, no, ¿cómo me voy a enojar? Ya Dios me había dado paciencia y todo, ¿no? Entonces ya recuerdo que me entró una llamada y me habla un chavo y me dice, oye, queremos 3 kilos de perico. Yo dije, ahorita me puedo ganar 30,000 pesos, ¿no? 10,000. Como veníamos por mayoreo, no le ganaba mucho porque pues, es mayoreo, pues, le ganaba poco. Yo dije, pues 30,000 pesos. Le digo, no, sabes que yo ya soy cristiano. Y recuerdo que había en ese tiempo un chavo muy famoso que se llamaba. Es un rapero, pero estaba de moda en ese tiempo aquí en México. Y me habla otro amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Ese Can te quiere conocer, que habíamos dicho que tú traes marihuana de la rica, ¿no? Así le llamamos nosotros. Le digo, soy cristiano. Me dice, nada más tráesela y te vas. Le digo, yo ya soy cristiano. Tenía como 4 días de haberme convertido, pero yo sabía que... Y ya llegaban las tentaciones fuertes, sí, ¿no? A través de la economía, ¿no? Sí, de la economía. Entonces fue algo difícil. Empezamos a experimentar lo sobrenatural de Dios porque nosotros estábamos en Iztapalapa, la iglesia estaba en Tepito, ni para los pasajes teníamos. Y luego le decían, oye, tú quédate. Pero era porque yo no tenía para su pasaje, me traía 5 pesos para el metro. Entonces, yo no, yo también quiero ir a la iglesia. Y haz de cuenta que salíamos y así me encontraba gente, oye, yo te debía 50 pesos y me los daba. Wow. Y salíamos y, oye, yo te debía 50, me trajo el Señor con puros 50 pesos de por meses. Un día no teníamos y ahí nos íbamos a llegar al metro y del aire, así un aeronazo, y 50 pesos aquí en mi pecho, así venían del aire, ajá. Fue algo bien sobrenatural, o sea, era algo, así empezamos a experimentar lo sobrenatural. Necesitas 50 pesos y 50 pesos te va a dar, ¿no? Si no le va a hacer daño. Sí. Y así me trajo el Señor con puros 50 pesos en ese proceso. A pesar de que era la escasez y todo, pues nosotros como matrimonio estábamos felices, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vivieron así? Yo creo que vivimos como medio año. ¿Y después qué pasó con tu vida espiritual, en el entorno familiar? ¿Cómo te llama Dios al ministerio? Fíjate que me empieza a llamar desde que me convierto, porque haz de cuenta que me convierto a Cristo y ese día sueño que me matan. Sueño que me matan
y llega una ambulancia y me empieza a transferir sangre nueva. Sangre nueva. Entonces, yo entendí que había nacido de Para nuevo, Cristo. que tenía la sangre, ahora sangre nueva, Así ¿no? que Y precioso empiezo a soñar mucho que estoy predicando a multitudes. O sea, yo no sabía nada de paz, no sabía nada, pero yo me veía predicando. Entonces yo recuerdo que llego a una iglesia, a la de Tepito, y es una iglesia muy grande, 800, 900 personas. Entonces recuerdo que predica el pastor y hace un llamado y nadie pasa el llamado. Y el pastor dice, a ver, ese matrimonio que está ahí, imagínate, 800 personas, ese matrimonio que está ahí. Y nosotros pasamos y él empieza a hablar y yo sabía que era Dios porque me dijo cosas muy íntimas. Entonces, él no sabía que me gustaba la música ni nada y él me dijo, o sea, tú vas a hacer alabanza, pero tu ministerio no va a ser alabanza, ustedes van a ser pastores. Entonces, así, pero teníamos, o sea, una semana en la iglesia, entonces yo siempre Era Dios hablando a su me veía predicando y ya sabía que tenía un llamado pastoral, y me llevaba un montón de gente a la iglesia. Me llevaba un montón de gente a la iglesia, la verdad. Wow. Todos los vecinos les predicaba y me los llevaba y pasaba por ellos y ahí andaba pasando por todos. Recuerdo que a mí me gustan mucho las camionetas, la Suburban. Entonces, nada, más pregunté por metiche a un vecino, oye, ¿cuánto vale? Ni tenía dinero. Y ya, no, pues qué tanto, no, pues está bien. Y como a los 15 días me marca, oye, tengo un problema. Y quería como 3 veces menos por la camioneta. Wow. Yo vi que estabas interesado, pero ya ni emocionado, no tenía dinero, ¿no? Nada más era por metiche. Ya recuerdo que le hablé a una persona, le digo, oye, está vendiendo una camioneta, pero ¿para qué la quieres? ¿Es para ti? Sí, yo te la regalo. Wow. Entonces que da el dinero y ya. No, pues en esa camioneta subía a todos los vecinos y nos llevaba a la iglesia. Una camioneta que Dios le mandó, ¿no? Sí, no, la llenaba y pasaba por ellos los miércoles que había servicio, los viernes que había oración, pasaba por todos y así andaba. Y era nuevo yo en el evangelio. ¿Dónde sí, de dónde la sacó? Sí, muchos decían, ya regresaste, pues vino camino. Y así empecé a saber que tenía un ministerio evangelístico, que tenía un ministerio pastoral. Entonces, Dios siempre en mi corazón lo puso, en el corazón de mi esposa. La iglesia también respaldaba eso, nos decía, ustedes van a ser pastores. Entonces, Al niño que se le predicó a través de un Samaritan Food. Sí. Yo estoy muy sorprendida por lo que Dios hace, porque sigo diciendo, ¿no? A veces a los niños se les manda que pinten por ahí algo, que no hagan ruido, si comienza el servicio, no estén por aquí, váyanse a ver por dónde los entretienen. Pero cuando nosotros vemos la dimensión de la palabra de Dios que dice que no regresará vacía, sino que hará todo lo que Dios quiere que haga esa palabra, nos damos cuenta que el corazón de un niño va a guardar lo que es la palabra de Dios. Así como el corazón de un niño guarda los insultos, guarda lo que sucede en una familia disfuncional, también guarda lo que se ha hablado de la palabra de Dios. Así que si usted dice, no es que este niño que vive en tal familia y se vive toda esta situación, este niño, pobre de ese niño, porque le espera un futuro de lo peor. Este niño, no, su futuro no se asemeja al de un niño que tiene a sus padres cuidándolo, no se asemeja al futuro de un niño que tiene a padres sanos, en una familia sana. Dios no hace acepción de personas, Dios crea y Dios está al pendiente de todos, tanto de un niño de una familia funcional como de una familia disfuncional. Dios no hace acepción de personas y Él nos llama a nosotros como iglesia a que oremos, a que enseñemos, y por más que digamos, ¿verdad? Este niño de esta familia sana, sana porque tiene a sus padres, porque va a la escuela, porque se le provee lo que necesita, ¿no? La comida, la ropa y todo. Nosotros como seres humanos siempre decimos que ese niño le espera lo mejor, tiene un buen futuro, se le augura un muy buen futuro. Y cuando vemos a un niño que es hijo de padres disfuncionales, ¿qué decimos? Ese niño no va a tener ya oportunidades en esta vida. Como seres humanos marcamos con nuestras palabras y nuestros pensamientos a un niño. Sin embargo, Dios tiene cuidado de todos los niños. Sí, algo que yo recordé en ese tiempo cuando leí la Biblia y vi cuando David visita a la descendencia de Jonathan
y tenía un hijo que estaba inválido en el desierto y el rey va, ¿no? Y lo invita a su mesa. Yo entendí que yo estaba en un desierto sin poder levantarme, pero el pacto que había hecho David con Jonatán ha sido muy fuerte, el pacto que Dios había hecho con mi papá fue muy fuerte, que el rey viene a mi vida a buscarme. Yo tomé como que eso de referencia, porque así me sentí cuando leí esa escritura, que el rey va a visitar al hijo de Jonathan. Yo sabía que había pasado así en mi vida. Entonces nosotros como padres o gente que está en la iglesia que piensa que sus hijos se perdieron, entonces vamos a ver que en algún momento el rey va a buscarlos personalmente, porque hay gente que la evangeliza si llega a la iglesia, ¿no? Sí. Pero hay gente como el apóstol Pablo que tiene que ir al Señor Jesucristo directamente por ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos que esperar las promesas de Dios que se alcanzan a su tiempo, ¿no? Sí. Algo también muy importante como entenderlo en la iglesia es de que a veces nosotros como iglesia le hacemos imposible a la gente llegar, Sí. porque queremos que ellos se acomoden a las normas de la iglesia de un día a otro, queremos que ellos se pongan al corriente de un día a otro. Entonces, no, o sea, tenemos que esperar los tiempos del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien nos convenza, ¿no? Que a veces llegamos a una iglesia y yo he sabido, ¿no? Que llega una hermana con... un día, hace poco conocí a una joven, me dijo, no, yo no quiero una iglesia, y me hicieron sentir muy mal. Entonces, pues ella se viste como se visten las jovencitas, y dice que entró a la iglesia y le pusieron una cobija. Entonces, imagínate, lo avergonzaste enfrente de todo. Entonces, creo que a veces nosotros como iglesia debemos de estar preparados para recibir a la gente que venimos de un contexto muy diferente. Sí. Porque la obra la hace el Espíritu Santo, quien te redarguye es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros a veces lastimamos, ofendemos a la gente, o sea, no porque Intimidamos a la vengan, gente no también. porque tengan un mes viniendo a la iglesia, quiere decir que ya cambiaron, o que, no, o sea, hay que esperar a sus tiempos, ¿no? Su proceso, No hay ¿no? que hacerles Etapas. difícil la vida cristiana, ¿no? Claro que la vida cristiana es de santidad, claro que la vida cristiana va poniendo en orden muchas cosas, pero esperemos que sea el Espíritu Santo quien vaya tocando sus corazones, porque el Espíritu Santo no te lastima, el Espíritu Santo te redarguye, te convence de tu pecado, y la gente sí lastima, la gente sí avergüenza. Cuando lo hacemos nosotros por nuestro... Por quererlo queremos que la cambiar gente de sea día ya para como otro. nosotros, ¿no? Ujú. Queremos Sí. que la gente sea como nosotros, que se vista como nosotros, que piense como nosotros. Entonces, como iglesia, nosotros que venimos de ese contexto, pues debemos que la gente vaya cambiando por la obra del Espíritu Santo. Nosotros prediquemos la palabra en el púlpito y que sea el Espíritu Santo Nos guiamos, quien nos toque discipulamos, sus pero el corazones, Espíritu ¿no? va a cambiar. Sí, su vida. entonces que ellos empiecen a tener ese cambio, pero de ellos, genuino verdaderamente, no porque se los impongan, sino porque es algo que fueron convencidos por la presencia del Espíritu Santo. Sí, pues el Espíritu lo que hace es que te enamora de Él, Sí, de Dios, después te convence, después te confronta con tu realidad sí, y después te hace sentir mal de que la forma que estás viviendo, pues ya no puedes vivir así, ¿no? sí, lo vemos como el apóstol Pedro, o sea, Jesús no le dijo nada, se le acercó y su misma santidad, y Pedro dice, aléjate de mí, que soy hombre pecador, ¿no? Sí. Entonces vemos que cuando tú te metes con Dios, su santidad te hace ver tu vida Sí. pecaminosa, ¿no? Ujú. Entonces algo que no te lastima, algo que sí te avergüenza tu pecado, pero para arrepentirte, ¿no? No Sí. para lastimarte. Entonces cuando lo hacemos a nuestras fuerzas, avergonzamos y lastimamos. Cuando lo hace la obra del Espíritu Santo, algo que te convence, que te das cuenta que sí está mal, que tú ya eres una nueva criatura, ¿no? Entonces Sí. es algo muy diferente cuando lo hace Dios a cuando lo hace la iglesia. Entonces es un consejo para los que estamos en la iglesia trabajando y servimos, que cuando llegue gente de nuestro contexto, pues seamos pacientes, hermanos, y oremos mucho por ellos, y con amor tratémosles, y esperemos que sea Dios quien haga la obra en ellos. Fíjate que ahorita vino a mi mente, hay unos evangelios, un pasaje de la mujer prostituta, Ujú. y cuando llegan los escribas y los fariseos, queriendo, la intención era mala, ¿no? De ellos, como personas, como hombres, ¿no? Dice, es que la hemos hallado en el acto de adulterio, y en la ley dice que si los encontramos en el acto, tienen que morir apedreados, ¿no? A mí, cuando yo vi ese pasaje, me llamó mucho la atención porque, pues nomás llevaban a la mujer, ¿no? No llevaban al hombre. No llevaban al hombre, pero, Jesús les dice, bueno, está bien, eso dice la ley, ¿no? Pues el que esté libre de pecado, sea el primero que la juzgue. Y Jesús los dejó, ya no volvió a decir nada, ¿no? Y sus conciencias
de cada ese grupo de personas que iban a juzgar a la mujer, los empezó a acusar. Los empezó a acusar y cuando Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te condenan? Pues ninguno lo ha hecho y sí, ni yo lo hago. Vete y no vivas como has vivido mucho. Y cuando vemos la historia de esa mujer, que cuando a Jesús lo crucifican y cuando Él resucita el primer día de la semana, era la primera mujer que fue a buscar a la tumba de Jesús. Sí. O sea, esa misericordia que Jesús tuvo, ese amor que tuvo Jesús hacia ella, eso transformó su vida, ¿no? Y yo creo que los que hemos sido transformados por el Evangelio, por la presencia de Jesús, Dios nos llama a que podamos realmente predicar el amor de Jesús, ¿no? Y que nuestras vidas puedan motivar a otras personas a que se acerquen a Jesús, ¿no? Ese papel que nosotros tenemos. Y qué padre, ¿no? Es que en esta noche estamos aquí escuchando tu testimonio, ¿no? Y ahora cuéntanos, ¿cómo es tu vida actual? Pues mi vida ha cambiado mucho, ¿no? Ajá. Ahora, pues Dios me ha dado, digo, Él me ha dado, porque Sí. ahora entiendo que es la obra de Él, pues un matrimonio estable, una familia muy hermosa. Este año cumplo 14 años con mi esposa. Gracias a Dios. 14 años, 14 wow, años gloria a con Dios. ella, ya tengo 3 hijos. Dios nos ha llamado a pastorear una iglesia allá en Tláhuac. ¿Y cómo se llama la iglesia? Gracia y Amor. Gracias, amor. Gracia y Amor. También, primeramente Dios ya en un mes y medio se abre otro Gracia y Amor, Oh, aquí por Avenida Revolución. Gracias a Dios. Entonces, nos ha llamado a pastorear, nuestra vida ha cambiado. Ahora vivimos con el amor de Cristo, ahora vivimos con el gozo de Cristo, con la paz de Cristo, en un ambiente muy diferente al que crecimos. Ujú. A pesar de que estamos todavía en la Transformación. colonia y todo, pues ahora vemos la presencia de Dios en nuestro hogar, ¿no? Y mucha gente de ahí de la colonia se nos acerca, consejería, y suben a la casa y es que se siente bien diferente con ustedes, ¿no? Entonces, ahora entiendo ese pasaje de Isaías, ¿no? Que luz en las tinieblas, ¿no? Sí. Entonces ahora entendemos que Jesucristo en nuestras vidas es esa luz que alumbra en medio de la oscuridad en la que estamos. Entonces ha cambiado mucho en nuestra vida, ha cambiado mucho en nuestro matrimonio, ¿no? Se acabaron pues las infidelidades, se acabaron los golpes, se acabaron las malas palabras. Ujú. Entonces Dios va renovando nuestras vidas, nos ha dado una familia muy hermosa, muy hermosa. Gracias. Entiendo que es Él. Sí, O sí. sea, Él es el que ha creado esta familia, una familia bendecida, una familia bendecida. Y ahora cuéntanos, ahora como pastor, me imagino que hubo una preparación teológica, pues me imagino para no predicar herejías, o qué pasó con tu vida, con tu vida y con ministerial, y me imagino con tu esposa, Académica ajá, también. académica, teológicamente hablando, ¿te preparaste en algún lugar o qué Sí. pasó? Sí, nosotros llegamos a un instituto, al Instituto Ana Sanders. Ahí empezamos a tener nuestra preparación teológica. Ya mi esposa está por terminar en mayo, ya termina wow. Gracias a Dios. ya después de 5 años. Entonces hemos estado preparando ahí. La verdad, el instituto nos abrió un panorama. Primero, pulió nuestro carácter, ¿no? Sí, Algo, de verdad que el seminario va formando tu carácter, ¿no? Sí, Con sí, cada sí. maestro, con cada compañero va formando tu Que Dios carácter usa. que Dios usa. Entonces, haces un grupo de amigos también muy, muy bueno. En el seminario, Vale. mis mejores amigos son de ese seminario. Entonces, porque entienden tus luchas, entienden tus necesidades, ¿no? Porque pues pasamos Sí. lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nos abrió también un panorama en el ministerio para poder cumplir con el propósito de Dios, ¿no? Ujú. Y creo que si un médico, el que ve las personas se prepara porque está Sí, sí. tratando con vidas, nosotros como ministros, que estamos hablando de una eternidad, pues de las personas, entonces deberíamos de prepararnos siempre, siempre, siempre para poder llevar verdaderamente el mensaje de Dios, ¿no? Y el seminario pues nos abre, como son muchas materias, nos abrió el panorama en el aconsejamiento, nos abrió el panorama también en el evangelismo, ¿no? Nos abrió el Pastorado. panorama, sí, en el pastorado, pastorea nuestro matrimonio,
¿no? O sea, porque pues vamos, hay clases, ¿no? De aconsejamiento pastoral, de noviazgo y matrimonio, entonces pues van hablando también a nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, sí. Primero lo ponemos Sí. nosotros por práctica, nosotros en nuestra familia. El apóstol Pablo decía que si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo, ¿no? Sí. Entonces el seminario ha sido una bendición en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, en todos los aspectos del seminario ha sido una bendición para nuestras vidas. Entonces estudiamos, te digo, en el seminario teológico Anna Sanders, que ha sido pues una bendición para nosotros. Y ahí, por ejemplo, ¿qué mensaje le darías a las familias que están atravesando el día de hoy por situaciones difíciles con sus hijos, con sus hijas y aún con pequeños al día de hoy que están viviendo en una situación crítica que los padres ya han perdido toda esperanza y algunos prefieren ya mejor que ese hijo o hija se vaya a la calle y ya no saber más nada de él? Ok. Mira, el primer consejo que yo le doy a las familias es que no los juzguen, porque también a mí la familia cristiana me lastimó en algún momento, ¿no? O sea, nosotros ahora como cristianos debemos entender que los que vivimos en ese contexto tenemos una mente reprobada y claro que no vamos a entender, nuestra mente está reprobada, ¿no? Sí. Entonces uno como cristiano juzga, o sea, tú te sientes tan santo y la persona es tan pecadora, ¿no? O sea, sientes que tú lo haces bien y ellos todo lo hacen mal. Entonces, el primer consejo es que tengan misericordia. O sea, que de verdad muestren el amor de Cristo a los familiares que están en esa condición, ¿no? Porque, ¿Tú qué sentías, perdón que te interrumpa, cuando tú estabas en esta situación de vida tan difícil, ¿no? Que estabas delinquiendo y todo, y que me imagino que estuviste a punto de la muerte en varias ocasiones? Sí, varias ocasiones, bueno, una vez regresé a donde me habían balaceado, regresé, las balas estaban a la altura de mi cabeza. Sí, a nada me dieron uno aquí, pero ahí, o sea, yo pensaba que yo era muy hábil o muy bueno, ¿no? Entonces recuerdo que ese día yo voy llegando en mi moto y había una tienda en la mera esquina, entonces la moto estaba en la mera esquina, la tienda estaba en la mera esquina, o sea, daba a las dos calles. Entonces llegan carros de los dos lados y me empiezan a tirar. Entonces el primero le da la moto y me meto y había unos refrigeradores de refresco. Entonces empiezan a explotar todos los vidrios y yo pensé que me habían dado mucho. Enfrente había unas máquinas, recuerdo que se me hizo muy eterno, tantos balazos de ambos carros y todo. Bueno, ya pasó, me crucé. Me acuerdo que se salía en el periódico con los pantalones abajo. Yo estaba revisando porque vi un hoyo en mi pantalón de esta parte, vi un hoyo en mi pantalón, un agujero, y cuando me bajo así el pantalón, pues también lo veo en mi pierna, o sea, ese mismo hoyo estaba en mi pierna. Entonces luego ya mi amigo estaba ahí en el suelo todo desangrándose, otro también sentado. A él le dieron con una expansiva en la pompa derecha y le salió en la parte de adelante. Wow. A otro amigo le atravesaron la pierna, igual la pierna derecha. Nos fuimos como 7 al hospital. Pero tú no tenías nada, ¿sí? Sí, a mí me dieron aquí. Solamente que yo fui menos grave con otro porque como pasó primero la lámina del refri, todos los refrescos y todo, llegó con menos fuerza, entonces a mí no me atravesó. Wow. A mí no me atravesó. Pues ¿Y cómo? ¿no? Sí, Dios lo guardó para un Sí, propósito. muchas veces. O sea, de hecho yo así recuerdo y yo muchas veces intenté matarme. Entonces, yo sacaba la moto y me cruzaba circuito todo, o sea, sin fijarme, porque yo me estaba enojado y me quería matar. Entonces, no, nunca Dios, permitió. Sí, Dios nunca permitió. Y cuando la gente te veía mal porque sabía lo que te dedicabas, ¿qué sentías en tu corazón con la persona que te miraba mal o te mal miraba? Ah, no, nadie me malmiraba. ¿No? No, pobre de que me malmiraba. Tenía una mirada muy, muy fuerte. Entonces no permitía que la gente me malmirara. O sea, ahí sí. Fíjate que aunque pues siempre éramos como 20, 30 abajo de mi casa, ¿no? Y de todo contexto. Entonces, a pesar de que yo nunca me metí con los vecinos, nunca se robó a los vecinos, como traíamos dinero, no nos hacía falta el pedirle 5 pesos o molestarlos con 10 pesos. O sea, siempre fui muy respetuoso. Tampoco nunca permití que los vecinos se metieran conmigo. Sí escuchaba, ¿no? De que, ven, no, es que no nos dejan juntarnos contigo, ¿no? O sea, eso sí era así, no los dejaban juntarse con nosotros, porque pues éramos muy malos, ¿no? Ya cuando me convierto a Cristo, pues me di cuenta que todos pecamos de diferente manera, Sí, ¿no? claro.
igual ellos son malos, ¿no? A lo mejor no vendían droga, pero sí eran adúlteros, ¿no? O adúlteras. Entonces, nos encerramos en pecado, todos, pero sí, no. Así que supiera de que los vecinos y eso se metieran conmigo, o así que me miraran así mal, ¿no? No, pues quién se va a meter con alguien que está en un grupo Sí. bien pesado, ¿no? Sí. No, pero lo que quieres es, pues lo ves y como que lo Había cortas una ahorita, ¿no? señora que siempre nos molestaba porque nos iba a predicar de Cristo. Había una señora que siempre se metía y no tenía sabiduría, pero se va a ir al infierno y todo nos decía, también usted, señora, ¿eh? Y ya, sí no tenía sabiduría para predicarnos, pero Pero atrevía les porque habla, nos Dios iba la a usó, hablar. ¿no? Se atrevía, La ¿no? usó Y se para- ella sí nos atrevía. condenaba, ya nos íbamos al infierno y todo. Y ya después un día me la encontré y me quiso hablar, le digo, no, ¿qué quería? Soy cristiano y todo. Porque cuando yo me fui de la colonia un tiempo, entonces cuando regresé mucha gente ya no me reconocía. O sea, con gente que yo me drogaba y todo, un día me los encontré y no me saludaron. Y dije, ¿estos qué les pasa? Le digo, oye, ¿por qué no me saludas? Pues tú, ¿quién eres? No, pues yo soy tal. No creían, o sea, sí el cambio hasta en mis ojos, en mi cara, todo, sí fue muy, Radical, Dios, muy cambio. radical, Entonces- Dios cambia, la verdad, Dios cambia. Entonces sí fue como un impacto para todos los vecinos de cómo se hizo cristiano, ¿no? Y ahorita, pues me ven con un matrimonio, estable, me ven yendo por mis hijas, ¿no? Una familia que pues a veces va al parque, que estamos como familia, ¿no? Y todo, sí ven así un cambio bien distinto. Algo que yo sí tengo es de que todavía, en mis tiempos que puedo, paso ahí, sí me quedo todavía con la banda. O sea, sí me quedo ahí con los amigos. Al principio, fíjate que decía que van a decir que ya regresé, o si pasan los hermanos, van a decir que yo ya regresé. Estás Todo. con ellos, ¿no? Pero el Espíritu Santo me dijo, ellos no van a ir a la iglesia. Ellos no van a ir a la Sí, iglesia. si no les predicas, Entonces ¿quién le va tú a tienes que predicar? predicarle. Entonces la nueva generación estaban cotorreando y todo. Y uno, me acuerdo que me dice, oye, tú no dices groserías. O sea, se dio cuenta que yo estaba cotorreando con ellos a lo mejor 20 minutos y que no decía groserías, ¿no? O pasaba una joven y me dijo, oye, mira, te está mirando y yo no. ¿Qué? ¿Ya no puedes? Entonces, esos testimonios de que ver, o sea, porque luego me decían, pero tú eres cristiano, tú ya no puedes estar aquí. Yo les decía, no, le digo, sí puedo estar aquí. Y Más, te voy a no puedes decir por qué. practicar las que cosas Y le digo, mira, yo estoy contigo, tú te estás drogando y yo no me he drogado. Ellos están tomando y yo no he tomado. Ustedes están haciendo cosas y yo no he practicado las cosas. Tú estás conociendo el evangelio verdadero con que yo esté aquí. Sí. Porque me estás viendo que yo soy con ustedes, que yo soy su amigo, pero yo no practico las cosas que ustedes practican. Entonces quedaban callados. Y luego sí muchos hermanos, ay, ¿por qué vas a estar ahí? Y pues la verdad sí son, pues lacrosos, ¿no? Sí, sí. Pero siempre terminamos hablando de Cristo. Todos están casados y terminamos hablando del matrimonio. Cada quien su perspectiva, esta es mi perspectiva, ¿no? Siempre terminamos hablando de Entonces, Dios. sí, hay esperanza. Para Sí, hay esperanza. Y fíjate que hay un joven que la verdad ahorita es muy pesado en el crimen organizado de esa zona. Entonces él ya, a pesar de que en un tiempo fuimos como que amigos y nos llevábamos y todo, nuestra amistad cambió mucho. Entonces yo me he vuelto como un consejero. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Que siento esto, o así cosas, ¿no? Hasta de su matrimonio. Cambió mi amistad con él, ¿no? Entonces ahorita yo como que lo aconsejo en el matrimonio, ¿no? No, pues así tú en tu matrimonio, aprende a perdonar, y yo sí les digo, oye, no tengas ojos para otra mujer, cuida a tu mujer. Y es un testimonio porque lo ven conmigo, ¿no? Claro. O sea, yo como les voy a hablar de un matrimonio si me ven que ando ahí mirando a las que pasan o coqueteando, ¿no? Entonces Sí. les digo, no, es que ellos no creen en la fidelidad, les digo, pues yo soy fiel y ustedes me conocen, ¿no? Entonces, es un impacto el que nosotros estemos todavía con la gente, cada quien se rodea en el trabajo, en la escuela, con diferentes personas. Entonces, a veces ni tienes que estar hablando literalmente de, mira, dice así Mateo Pero, tal, pues, o tu dice estilo de Juan, vida, ¿no? pero a tu forma, a su dialecto, ¿no? Porque Sí. ¿para qué vas a hablar? Entiendes su lenguaje, Llegas ¿no? y cambias el rostro y hermano, y no, pues como tú eres. Decía Pablo, yo me hago los judíos, me hago los gentiles, y no es hacerte en su forma de pensar, ni en la forma que ellos actúan, pero que vean que tú eres igual que ellos, solamente que hay algo muy diferente en tu vida y eso se llama Jesucristo, ¿no? Sí, pues Pablo mismo dice, ¿no? En Romanos 10, no recuerdo el capítulo 10, pero me imagino que no recuerdo exactamente el versículo, si es el 13 o 14. Dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique, ¿no? Sí. Y entonces, como tú estás comentando aquí, con este tipo de gente, de personas, pues que nadie se va a acercar a hablarles del amor de Jesús, o que Jesús es una realidad, que Jesús cambia las vidas, y que Jesús, a través de su amor de Jesús,
nos da amor para ser amorosos, para tener misericordia, para ser fiel a la esposa y para hacer muchas cosas, ¿no? Y al amor no lo decimos, no vamos y le hablamos de ese tema, ¿no? Pero tan solo el estar ahí con ellos y ellos puedan ver tu vida, que tú eres diferente a todo ese grupito que está ahí, pues les va a llamar la atención, ¿no? Eso les va a decir, pero este cuate, ¿qué pasa? ¿Por qué es diferente? ¿Y por qué vemos su estilo de vida diferente, ¿no? Sí, y Dios te va a hablar de una manera Sí. también para sus vidas. O sea, yo he tenido gente que he invitado a la iglesia, y a las 2 semanas los asesinan. Entonces, ahí estuvo el Señor. O sea, ahí estuvo el Señor hablándoles de su gracia, ahí estuvo el Señor hablándoles de su amor, ¿no? Entonces, pues en algún momento les va a decir el Señor, y alguien te manda a alguien que te predicara, ¿no? Sí. Dios se acerca, ¿no? Sí. A las personas en su amor y a nosotros más bien nos da mucho gusto saber y escuchar, ¿no? Este testimonio porque vemos el poder de Dios obrando. Sí. Vemos que Dios da oportunidades. Yo siempre he dicho que el Dios de segundas oportunidades, pero no solamente el Dios de segundas oportunidades, Dios da varias oportunidades para que nosotros podamos llegar a Él. Todos tenemos diferentes testimonios de cómo Dios nos alcanzó, pero cuando nosotros vemos, ¿verdad?, a una persona que está delinquiendo, muchas personas maldicen a ese tipo de personas, ¿no? Si alguien se robó algo, alguien asaltó, alguien mató, ¿qué se le desea? Ojalá te mueras y peor de lo que mataste. Aún como cristianos, o sea, porque yo he escuchado en la iglesia, ¿no? Un día hubo una noticia muy fuerte y yo recuerdo que llegué a una iglesia y estaban diciendo, pues ellos no merecerían ni vivir, y entonces no hemos entendido el evangelio. Sí. O sea, porque el Señor Jesucristo murió por todos, ¿no? Yo tuve un caso muy, muy fuerte que llegó una persona que yo tenía que ministrar y esa persona iba a abusar de un niño. Entonces, escuché las cosas y me retiré tanto a orar porque no sabía si golpearlo o aconsejarlo, ¿no? Porque me dio mucho coraje como un adulto iba a abusar de un niño, ¿no? Sí, sí. O sea, fue como que algo muy difícil en mi corazón, ¿no? O sea, sí, en ese momento decirle, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, me dolió porque yo tengo hijos pequeños, Sí, sí. entonces, y me puse a orar, me retiré y me dijo el Señor, Él entiende que por ellos yo fui a la cruz y que también sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Entonces, pues ya regresé y pude ministrar a esa persona. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender, así sea la persona más pecadora, la persona más criminal, la persona que más daño hizo, pues son las personas que en la cruz del Calvario también ellos estaban contemplados, ¿no? Sí. Entonces, pues entender eso también como cristianos es muy importante, ¿no? Que la gracia es derramada para todos, para ¿no? todas las personas y que podemos ser de bendición para muchas personas. Sí. A mí me gusta salir, yo vivo de noche, entonces me gusta salir mucho a orar en la noche, ¿no? Entonces yo voy orando y luego me encuentro una persona, oye, ¿qué estás haciendo? Y no, pues yo salgo a orar y todo. Oye, ¿qué crees que salí porque me quiero suicidar? Entonces Dios ya te Wow. ocupa para dar una palabra. Entonces, algo como cristianos es de que siempre estemos preparados, siempre estemos orando, porque Dios nos va a ocupar, o sea, Dios nos va a usar, y al que esté ahí lo va a usar. Entonces, seamos de bendición a la gente que nos rodea. No seamos los vecinos que juzgan, no seamos los vecinos que nos sentimos que nosotros somos santos, sino que vean verdaderamente que pueden venir a nosotros, ¿no? Que nosotros los aceptamos, ¿no? Que en nosotros van a encontrar quien los escuche, nosotros van a encontrar quien los comprenda, quien los ame, ¿no? Porque el cristianismo no se vive los domingos a la iglesia, Sí, el sí. cristianismo lo tenemos que vivir en donde nos rodeamos. Ahora, coméntanos, estás en la parte de la el sur de la Ciudad de México, ¿no? Pastoreando. En el oriente. En el oriente. Ajá, estamos en el oriente, aquí en Tláhuac. Ah, ya. Ujú. Por ejemplo, si hubiera hermanos o personas que están viendo este video, y que anden buscando a lo mejor una iglesia donde congregarse, ¿tú podrías dar el nombre de la iglesia y la dirección donde tú estás? Sí, claro, si Para alguien que- no tiene iglesia o alguien tiene algún problema con un familiar en adicciones, una familia desintegrada, que siento que en lo que Dios nos ha usado mucho. Sí, nosotros estamos ubicados en Tlapa, muy cerca de donde se cayó el metro. Ah, Estamos bien. muy cerca del metro Constitución o metro Olivos.
allá en Tláhuac. La iglesia se llama Gracia y Amor. Gracias, amor. Sí, Gracia y Amor. Y también canta el pastor Alan. ¿Y algún nombre en la calle o...? Sí, estamos entre Amado Nervo y Alta Tensión, en la mera esquina de Amado Nervo y Alta Tensión. O sea, el local está esquinado, no hay pierde. Amado Nervo y Alta Tensión, Colonia Santana Poniente, Alcaldía Tláhuac. Ahí están, por si alguien de esa parte de la Ciudad de México, pues quieren... Sí, de hecho ahorita vamos a dejar ahí un teléfono para que si en algún momento quieren mandar un mensaje, quieren mandar ahí algo, nosotros podemos ponernos en contacto. O si están viviendo en ese lugar y se están congregando en un lado y Dios les está pidiendo que se congreguen por los tiempos o que han tenido problemas de asistir a la iglesia y a lo mejor les queda por la zona. Sí, ahí podemos recibirles. Y también tienes, ¿verdad?, de comentar un momento, un ministerio de alabanza, ¿no? Sí, tenemos un ministerio musical, para la parte urbana y también para la parte congregacional. Entonces, para la parte urbana estamos llegando con un sonido más urbano, más fresco para los jóvenes. Y en la alabanza, pues la música congregacional que todos escuchamos. Entonces Dios nos lo puso así porque a mí me costó trabajo, la verdad, el cantar reggaetón o rap cristiano. En algún momento me costó trabajo. Y cuéntanos, ¿cómo fue que te empezó a gustar la música y cómo fue que aprendiste a...? Siempre he sido músico, o sea, yo desde joven ya había salido en la tele, en sabadazos, saliendo cuando tenía como 18 años. Siempre me gustó la música, la música, o sea, desde niño siempre tuve el talento de cantar, de componer, ajá. Entonces, cuando yo llego a Cristo, pues ya dejé de escuchar la música del mundo y todo, entonces empezó con la música congregacional. Entonces ya llega un momento donde, bueno, yo no aceptaba el reggaetón ni el rap cristiano, entonces la verdad no lo aceptaba porque pues como que no me concentraba para meterme en adoración, algo así, hasta que Dios me empieza a incomodar en sentir que los jóvenes no van a escuchar a Marcos Witt, que los jóvenes no van a escuchar a Miel San Marcos. O sea, yo no puedo llegar con alguien del mundo y decirle, ten una canción de Miel San Marcos, ¿no? Ni es el ritmo que escuchan, o sea, no. Entonces Dios me hace el sentir de empezar a hacer música urbana porque, o sea, nuestros oídos están frescos con un ritmo. Mi generación sí creció con rap y reggaetón. Entonces nosotros ya es algo que traemos naturalmente. A lo mejor ustedes crecieron con otro tipo de música. Entonces esta generación ya está con otro tipo de música, con el trap y más cosas. Entonces Dios me hizo que pudiéramos llegar a ellos a través de ese ritmo de música. Entonces tenemos un ministerio urbano, o sea, nos dedicamos a ir o sea, si vemos que en la zona escuchan rock, pues llevamos un grupo de rock. Si vemos que la gente escucha salsa, pues llevamos un grupo de salsa, ¿no? Entonces con un mensaje evangelístico, con un mensaje, la misma palabra, pero en un ritmo urbano. Así que podemos ver cómo Dios opera milagrosamente. Él no solamente, hermanos, quiero decirles, o amigos que nos escuchan, quiero decirles que hay una esperanza, como nos comentaba el pastor Alan. Él es un rescatado, es un tizón arrebatado del fuego, es un tizón arrebatado del infierno, en realidad, porque donde parece que había un padre ausente o una madre ausente en su momento y él con una hermana, ¿verdad? Pareciera que era un futuro, pues no había esperanza más bien. Y ahora él es pastor con su esposa Nayeli, tienen un ministerio musical, tienen una hermosa familia, gracias a Dios, se han preparado teológicamente para guiar a otros en el camino del Señor. Dios los tiene desempeñando y desarrollando un ministerio evangelístico tanto dentro de una iglesia como fuera de ella. Entonces ellos están llevando esperanza donde no hay. Él mismo decía que Dios lo ha puesto en donde hay personas que se les predica el evangelio, personas que él conoce, con las que Dios le permite relacionarse y estar en su momento, ¿verdad?, hablándoles de Cristo de una manera, ¿verdad?, como él ha conocido anteriormente,
pero acercándose con el amor de Cristo, y a los pocos días o semanas estas personas pues pierden la vida. Pero Dios, yo quiero recordarles, ¿verdad?, de que Dios a todos nos va a dar una oportunidad de restaurarnos, de volvernos a Él o de conocer a Cristo. Nadie va a quedar, ¿verdad?, si nosotros estamos cercanos. Dios nos va a usar para hablarle, para que nadie quede sin conocer el Evangelio. Entonces cada quien está desempeñando el ministerio evangelístico donde está. Y hoy pues nos ha dado bastante gusto de verdad escuchar cómo Dios transforma, Dios restaura, Dios alcanza, hermanas. No se canse usted, hermano, hermana, no se canse de orar por sus hijos, de verdad. Se los vamos a estar repitiendo constantemente. No se canse de orar por los suyos. Y si usted ha encontrado, ¿verdad?, de que sus hijos, aún siendo cristianos de cuna, que toda la vida los ha llevado usted a la iglesia, hermanos, y que en algún momento apareció en su casa, ya le vino a su casa un niño de 10 años, 11 años al día de hoy, drogado, alcoholizado y haciendo cosas que usted nunca se imaginó que a su corta edad como Alan, ¿verdad?, que a los 12 años ya tenía contacto con las drogas y con de distribución y todo, y pareciera, ¿verdad?, este niño ya se perdió, ya no hay nada para él. El Espíritu Santo dijo, bueno, eso es lo que la gente piensa, que ya no hay nada para él, pero para mí todavía tiene mucho futuro. Y yo sé, Alan, que vas a seguir dando fruto para la gloria de Dios con tu esposa, con tus niñas. Que Dios guarde sus vidas, los use poderosamente. Y pues en el programa de Debel Querigma lo que queremos es traer una palabra de esperanza. Dios tiene un futuro para sus hijos, hermanas. No se canse de orar por ellos, aunque tal vez hoy usted está derramando lágrimas, porque usted puede decir, yo a mis hijos siempre los llevé en el camino del Señor. ¿Por qué ahora ellos están haciendo este tipo de cosas? No sabemos, y son cosas muy dolorosas que como familia a veces nos toca enfrentar. Pero si usted lleva todo esto a las manos del Señor, aún esté orando por su vecina, por su vecino, por los niños que usted ve que se quedan solos y están siendo usados para cosas feas, usted tiene un poder sobrenatural en su boca, que es la oración, porque está dirigida a Dios. Usted ponga en las manos de Dios a esos niños, niñas, adolescentes que usted está viendo, y Dios les va a dar un buen futuro, una vida eterna. Así que usted ore por ese niño o esa niña, aunque no esté en una familia disfuncional, y declare ahí un siervo del Señor. Declare ahí usted un siervo del Señor. Desate una palabra de parte de Dios en estos niños, y usted va a ver cómo Dios al tiempo le va a mostrar que esa oración que usted ha hecho es valiosa delante de Él, y algo se va a mover en el mundo espiritual. Usted no lo va a hacer, usted solamente va a orar y va a llevar el nombre de ese niño, de ese joven, de esa persona adulta, de esa mujer que está perdida al día de hoy. Usted dice, nadie le puede dar una esperanza, nadie, pero Jesucristo sí. Así que gracias por estar aquí, Pastor Alan. No sé si usted tiene unas palabras. No, pues que Dios siga bendiciendo su ministerio, que este ministerio alcance a muchas personas, y pues muchas gracias por la oportunidad que nos han dado. Ha sido de mucha bendición para mí estar aquí con ustedes. Muy bien, ¿quieres dejar tu número para que...? Sí, pueden, en algún momento quieren mandar un WhatsApp, es el 55 71 50 19 81. Entonces ahí nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp y con gusto ahí estaremos al pendiente. Muy bien, pues te agradecemos por la invitación, que nos haya dado esta oportunidad de estar aquí con nosotros, y creemos que Dios se va a seguir cumpliendo sus planes y sus propósitos en tu vida y el ministerio de tu esposa y el tuyo, ¿no? Y que el Señor te siga usando en lo que Él te ha llamado, y que pues finalmente el Señor sea conocido, ¿no? Amén. Y pues damos gracias a Dios por tu vida y por el tiempo que tú estás en este espacio que nos da, ¿no? Sí, muchas Que Dios gracias. te siga usando. Muchas gracias y bendiciones a todos los que están por allá. Gracias por escucharnos, a los amigos de Querigma, los hermanos de Ver Querigma, y por favor denle un like al video, y pueden suscribirse también al canal. Gracias. Dios les bendiga. Saludos. Saludos a todos.